valores. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la materia de ética y valores. Para esto, veamos. Dime, Liz. Ay. Bueno, ya no me digas. ¿Por qué es importante aprender ética y valores? Bueno, a ver, dime, ¿por qué crees que es importante aprender ética y valores? Valores, pues, para tener, ¿cómo le podré decir? Pues sí, ¿no? Para tener valores, tener una comunicación que sea sin falta de respeto o algo así. Bien, sí. Aprender ética y valores, pues sí nos da esta facilidad de poder convivir con las demás personas de manera pacífica y sí, como bien lo has dicho, con ese respeto. Entonces, ¿por qué es importante aprender ética y valores? Bueno, para poder dar un servicio a la comunidad, para el bien común. ¿Por qué? Porque no solamente nos beneficiamos nosotros mismos al poner en práctica nuestra ética y nuestros valores, sino que buscamos el bien de la sociedad o del medio en el que nos movemos. Ahora bien, también es importante aprender ética y valores debido a que gracias a estos valores y gracias a la ética que cada uno de nosotros poseemos, pues nos va a ayudar en la toma de decisiones diarias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tome una decisión sin considerar, por ejemplo, la tolerancia o sin considerar, por ejemplo, la honestidad. Entonces, ahí mis decisiones no se basan en valores o más bien no tengo valores en qué basar mis decisiones. Es por eso que es importante que cada uno de nosotros tengamos este aprendizaje de la ética y de los valores. Además, sabemos que los valores vienen, más bien, los valores no se aprenden cuando ya estamos grandes, más bien los valores vienen desde casa, desde que somos pequeños, desde que empezamos a crecer en sociedad, se nos van inculcando estos valores. Bien, sí. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Ok. A ver, permíteme. Bien, creo que ya. Entonces, vamos a continuar. Y ahora, veamos. Para ti, Liz, ¿qué es la ética? Puede ser si estudia uno bien o uno mal con sus relaciones y el comportamiento que tenemos hacia un ser humano. Bueno, tiene que ver un poco, sí. Vamos a ver un video para que quede un poquito más claro esto y ahorita vemos si es verdad lo que decías o no. ¿Vale? Vale. Bien, Sí. vamos a ver el video. Ay, ¿dónde está? Ay, no me gusta. Déjame lo pongo porque ya lo tengo, pero... Permíteme un poco, en lo que mi computadora reacciona. Creo que ya reaccionó. A ver, ahora sí creo que ya. Listo. Bien. La escena que acabamos de ver está tomada de la película Troya de Wolfgang Petersen y nos narra un episodio muy conocido de la Ilíada que ha sido considerado siempre emblemático para explicar en qué consiste la ética. Aquiles, dolido y enfurecido por la muerte de su amigo Patroclo en manos de Héctor,
lo reta a un duelo personal ante las puertas de la muralla y le da muerte en esa pelea. Sediento aún de venganza, ata su cadáver a un carro y lo arrastra repetidas veces alrededor de la ciudad amurallada en presencia de sus conciudadanos y sus familiares, y se lleva consigo luego el cadáver con la intención de entregarlo a los perros. Es precisamente en el momento en el que Aquiles desata su furia para ensañarse con el cadáver de su enemigo muerto, que comienzan a oírse y a multiplicarse las voces que reclaman un basta ya, basta de semejante desmesura. El reclamo no se refiere a la muerte de Héctor en el duelo, porque esa lid era considerada legítima por todos, sino al ensañamiento y a la crueldad de Aquiles. La ética es el Vale, entonces aquí tenemos esta referencia a la Ilíada, donde Aquiles se ha ensañado en su venganza, es decir, tenía, más bien, a esta persona a la que él mató fue porque primero él mató a su amigo, entonces por venganza decidió pues darle muerte. En ese tiempo era bien visto, bueno, sí, era bien vista la venganza, es decir, cobrar la sangre de una persona, en este caso de su amigo, cobrar la sangre de su amigo. Sin embargo, él pasó los límites, es decir, fue más allá de una venganza. ¿Por qué? Porque dice que además de matarlo, pues lo hizo que recorriera por toda la ciudad su cadáver. ¿Para qué? Para dárselo a los perros. Entonces, hasta el momento en el que él mata a esta persona, todo estaba bien, porque pues estaba buscando venganza. Bueno, hasta ahí. Pero ya después de eso, todo lo que hizo después de eso, ya no estaba bien, ya se había ensañado en contra de esta persona. Y es ahí donde los límites de la ética ya no eran permisibles. Entonces, vamos a ver. Dentro de la ética es una experiencia de la mesura en la convivencia humana y la conciencia de los límites que no debieran sobrepasarse para poder hacerla posible y para que tenga sentido. Entonces, la ética va a tener límites que no se pueden pasar. Y entonces aquí tenemos los límites del territorio exterior, que sería lo prohibido, la desmesura, la crueldad, que es lo que Aquiles hizo, y el territorio interior de lo permitido, que es la mesura o el sentido de lo correcto, que es donde mató a esta persona por venganza. Hasta ahí, en ese tiempo, era considerado correcto. Pero ya después lo que hizo, es decir, como mencionábamos, darlo de comer a los perros y arrastrarlo por toda la ciudad, eso ya estaba fuera de los límites, en el territorio de lo que no está permitido, en lo que ya es considerado una crueldad. Sin embargo, aquí quiero que reflexionemos en los límites que tiene la ética. Por ejemplo, hace años era bien visto que las personas adineradas, sobre todo las personas de tez blanca, tuvieran esclavos. Y estos esclavos, pues sí, eran en su gran mayoría, si no es que todos, de tez negra. Entonces, antes era bien visto que las personas acaudaladas, que las personas que tenían dinero, tuvieran esclavos, o que las personas de tez negra fueran esclavos, esclavizadas. Sin embargo, ahora es un delito tener personas como esclavos. Claro, hay diferentes situaciones que te podrían poner como esclavo, pero que no son. Sin embargo, decir que una persona es un esclavo, esto ya es un delito que se paga con cárcel.
Si nos damos cuenta, los límites de lo permitido y lo no permitido se mueven en el lapso o se mueven con el paso del tiempo. No siempre están en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque dependiendo de la sociedad, dependiendo de los valores que se enaltezcan, dependiendo de las costumbres, dependiendo de cómo va evolucionando la sociedad, estos límites se van moviendo, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Segurísimos? De acuerdo. Entonces, la cuestión central de la ética es el rechazo al daño. Ahí en el video que veíamos, se rechazaba el daño que se le hacía a este cadáver. ¿Por qué? Porque ya lo había matado. Entonces, ya no era correcto, ya no era bien visto que, además de matarlo, pues hiciera que se lo comieran los perros, que estuviera alrededor de toda la ciudad. Eso ya no era bien visto, eso ya era rechazado. Y aquí tengo un ejemplo en donde vemos indignación y protesta. Esto, bueno, es más que nada del movimiento feminista, en donde dice, somos la voz de las mujeres, ay, se fue, somos la voz de las mujeres que ya no están, cuéntanos bien, en las calles somos miles. Entonces aquí está esta protesta, esta indignación. ¿Por qué? Por el abuso, por el daño, que, bueno, debo dejar claro, no solamente es para las mujeres, es para, pues, todas las personas, que, bueno, las mujeres se ven más afectadas en cierta forma. Sin embargo, pues sí, hay violencia en contra de los niños, en contra de las niñas, en contra de jóvenes, de adolescentes, de mujeres, de hombres, de ancianos. Hay violencia por todas partes. Pero, bueno, aquí está una protesta, una indignación, un rechazo al daño, ¿vale? Así que Sí. la ética va a ser la manera en que una persona o una sociedad tienen de concebir su sistema de creencias valorativas. También la ética es la manera en que una persona o una sociedad se comporta efectivamente en la vida. Entonces, la ética va a tener esta parte de el sistema de creencias valorativas o el sistema de valores y el sistema en el que, más bien, el comportamiento de dicha sociedad, de dichas personas en base a su sistema de creencias y valores. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la ética tenemos valores, y conforme a esos valores nos vamos a comportar. ¿Vale? Sí. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Sí, no? En el segundo cuadro dice de manera en que una persona o una sociedad se comporta efectivamente en la vida. ¿Quiere decir comportarse mal? No. Comportarse Efectivamente. comportarse efectivamente quiere decir que es en base a su sistema de creencias. No que se comporten bien o mal, sino en base a su sistema de creencias. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias puede tener la matanza como algo elevado. Entonces, pues se comportan conforme a esas creencias. Para nosotros lo vemos mal. ¿Por qué? Porque el matar a una persona para nosotros está mal, pero tal vez para una cultura, para algún grupo étnico, que yo espero que ya no haya, que no sea bien visto esto, pero bueno, matar a alguien pues es bien visto. Y es su sistema de creencias, es su ética y es cómo se van a comportar. ¿Vale? Sí, gracias. No, de qué. Bien, ahora vamos a ver la diferencia entre la ética y la moral. La ética va a ser esta reflexión teórica sobre la moral. Es decir, la ética va a estar a nivel teórico de la reflexión y esta ética va a tratar de responder preguntas como ¿qué es la moral? ¿Cómo se fundamenta? ¿Cómo se aplica la reflexión a la vida cotidiana? Entonces aquí, dentro de la ética, nos vamos a cuestionar acerca de la moral, acerca de qué está bien, qué está mal, nuestro sistema de creencias morales o, bueno, valorativas, y la moral
va a ser ese conjunto de principios, de criterios, de normas y de valores que dirigen nuestro comportamiento. Entonces, la ética me va a hacer reflexionar acerca de este conjunto de principios. Entonces, ética, reflexión. La moral es el conjunto de principios. La ética va a reflexionar sobre este conjunto de principios. ¿Para qué? Para poder aplicarlos. Es decir, la moral me va a llevar a actuar conforme a esos principios, conforme a esos criterios, conforme a esas normas y valores que yo ya reflexioné gracias a la ética. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Ninguna? Vale. Bien. Ahora, vamos a ver qué es la autonomía. La autonomía, pues, va a ser esta regulación de la propia conducta gracias a las normas que surgen del propio individuo. Es decir, aquí en la autonomía no hay reglas externas que regulen mi conducta. ¿Por qué? Porque yo misma estoy convencida de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que me conviene y lo que no me conviene, de cómo comportarme en ciertas situaciones. Esa es la autonomía. No que alguien me esté diciendo cómo comportarme todo el tiempo. Ahora bien, nosotros somos verdaderamente autónomos cuando usamos nuestra conciencia moral. Recordemos que la moralidad, o bueno, sí, la moralidad va a ser ese conjunto de principios, normas, valores y, ¿qué les dije? Principios, normas, valores, bueno, que nos rigen y que nos dan la pauta para nuestro comportamiento. Así que, de acuerdo a esa conciencia moral que cada uno de nosotros tenemos, vamos a regular nuestro comportamiento y vamos a usarla para ser verdaderamente autónomos. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Sí, no? Creo que no. ¿No? César, dudas, preguntas. ¿Está César? ¿No está? Vale. Entonces, dentro de la autonomía, ok, César, dentro de la autonomía, nosotros vamos a tener criterios que nos orientan para elegir nuestra propia conducta. Y aquí tenemos al yo, bueno, a cada uno de nosotros. En esto vamos a tener el pensamiento, es decir, vamos a pensar acerca de cierta situación. Obviamente tenemos sentimientos y a través de este pensamiento, de esta reflexión y de estos sentimientos que nosotros tenemos, vamos a actuar. Pero además de ese pensar, de ese sentir y de ese actuar, tenemos distintos criterios que pueden orientarnos para elegir una conducta pues más ad hoc o una conducta que sea más apegada a nuestro criterio, a nuestros criterios morales. Por ejemplo, el primero de ellos, el primer criterio que tenemos será el placer y los instintos. El placer y los instintos me denotan que las personas elegimos ciertas situaciones, cierto comportamiento, porque estamos satisfaciendo nuestros propios deseos, nuestros propios placeres, nuestros propios instintos. Por ejemplo, cuando, no sé, se nos antoja un dulce, pues ahí estamos atendiendo a nuestro placer y nuestros instintos. ¿Por qué? Porque si se me antoja algo dulce, pues voy por algo dulce, ¿cierto? O si, por ejemplo, quiero ver una película, no sé, alguna película que me llame mucho la atención, digo, quiero ver esa película. Mi comportamiento, mi criterio de comportamiento es porque quiero ver la película, porque me gusta, nada más por eso. No hay criterios científicos, no hay moralidad, no hay valores, no hay, o sea, no. Es simplemente porque me gusta, porque me llama la atención. Ese es un, perdón, ese es un criterio
basado en los placeres y los instintos. Normalmente, este criterio lo usamos pues en cosas cotidianas que no conllevan una gran consecuencia, como por ejemplo trabajar o no trabajar. Eso sí, es una consecuencia algo alta, pero por ejemplo ir a ver la película o comer algo dulce, bueno, en caso de que estemos a dieta o que no podamos comerlo, pues sí, también implica pues tener más conciencia. Pero a lo que voy, este criterio del placer y los instintos va más enfocado a los niños. Es decir, cuando nosotros somos niños, cuando nosotros somos pequeños, tomamos decisiones basado a lo que nos gusta, a lo que queremos, y lo que nos hace sentir mal o lo que, pues sí, nos hace sentir mal, nos duele, lo evitamos, ¿sale? Entonces, ese es el primer criterio que podríamos tener nosotros como humanos. El siguiente criterio sería el superyo. El superyo, en el superyo, cada uno de nosotros basamos nuestro criterio, basamos nuestro comportamiento rígidamente en los valores que nos han enseñado y que nos han mostrado que son buenos, y hasta ahí hemos dejado nuestro criterio de comportamiento. No vemos más allá, no vemos si hay otros valores, no, solamente lo que nosotros conocemos hasta ese momento. Y no me puedo salir de estos valores que me han sido inculcados o que yo he aprendido. No me puedo salir. Solamente este es mi criterio, nada más. Si me salgo, entonces me voy a sentir mal conmigo mismo, entonces me voy a castigar, entonces infinidad de cuestiones. ¿Por qué? Porque mi criterio está basado únicamente a estos valores, estos principios y estas normas que me han sido establecidas y que yo tengo que son correctas. Nada más. Esto es muy rígido, el superior es muy rígido, no es flexible. ¿De acuerdo? Después de esto viene otro nivel, el nivel de la presión social. Dentro de la presión social, como muchos sabemos y como bien lo dice el nombre, pues bueno, estamos conviviendo en sociedad y hay ciertos criterios, ciertos códigos, por ejemplo, de vestimenta, incluso, perdón, incluso en el hablar, en cómo actuamos, que influyen en que seamos o no aceptados en la sociedad o en un grupo social, claro está, en un grupo determinado. Así que este criterio va más a, por ejemplo, la etapa de la adolescencia, podría decirse, aunque claro, hay distintas situaciones de presión social que también se manejan en la etapa adulta, pero se ve más marcado pues en la adolescencia. Se ve más marcado ahí, ¿por qué? Porque están porque no, ya no estoy yo, pero están en busca de su identidad, en busca de lo que, de quiénes son ellos mismos. Entonces, en la búsqueda de este saber quién soy yo, pues nos vemos en la necesidad de ser aceptados por dichas personas, por algunos grupitos, y no sé, cambiamos nuestra forma de vestir, cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra forma de comportarnos, incluso cambiamos nuestra forma de no sé, de peinarnos o qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Con tal de estar dentro del grupo por presión social, etcétera. Incluso llegamos a probar ciertas cosas que no deberíamos, y esto es por presión social, ¿vale? Bueno, no todos, algunos lo hacen, otros no. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta y alguna duda? ¿Sí? ¿No? No. ¿No? Ok. Así que estábamos en la parte de la presión social, donde también es un criterio orientador para elegir nuestra propia conducta. Y les mencionaba
que bueno, se da más que nada en la adolescencia, aunque también se puede dar pues en cualquier etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Por presión social, por presión social podemos, no sé, cambiar de casa, cambiar de auto, incluso casarnos o no casarnos, tener hijos o no tener hijos. También esto implica nuestras decisiones. Esto estoy aclarando que es otro nivel, es un nivel un poco más bajo de los criterios para dirigir nuestra propia conducta. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar únicamente, por ejemplo, por el placer y los instintos, pues no vamos a tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque tal vez a mí me gustan mucho los dulces, y creo que se nota, ¿verdad? Bueno, me gustan mucho los dulces, pero si yo me voy únicamente por el placer y los instintos, es decir, de todo el día estar comiendo dulces, todo el día, todos los días, a toda hora, pues no me va a hacer bien al final. ¿Por qué? Porque va a afectar mi salud, eh, incluso puedo llegar a tener enfermedades pues serias que no me van a beneficiar para nada. Es por eso que no únicamente baso mis decisiones en el placer y los instintos, además en el super yo tampoco lo baso. ¿Por qué? Porque son pensamientos muy rígidos acerca de lo que, pensamientos, son valores muy rígidos y no veo más allá de lo que tengo enfrente. Entonces, tampoco lo baso en el super yo. Asimismo, en la presión social tampoco lo puedo basar. ¿Por qué? Porque no todas las personas viven mi vida. Es decir, no todos somos como César, no todos somos como Liz, no todos somos como Vanessa. Por cierto, estamos en la materia de ética y valores. No todos somos como yo. Entonces, no podemos tener las mismas necesidades, no podemos tener los mismos pensamientos, tal vez parecidos, pero no los mismos. No podemos tener, ¿qué les dije? Sí, las necesidades y ya. Y es por eso que no podemos tampoco tomar las mismas decisiones todos. Es ahí la razón del por qué no podemos basar nuestro criterio en la presión social. Ahora, después de ese nivel, viene el siguiente, que es la parte legal, o bueno, un criterio legal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como su nombre lo dice, esto ya depende de las leyes que están establecidas y que nosotros no podemos transgredir. Bueno, sí las podemos transgredir, pero no debemos transgredirlas porque vamos a tener consecuencias no muy buenas. Entonces, estas leyes que no debemos transgredir, ¿para qué? Para regular también nuestra conducta. ¿Por qué? Porque si no hemos sido capaces de regularla a través de los placeres y los instintos, del super yo, de la presión social, bueno, pues va a existir un tope en donde me van a decir, oye, ¿sabes qué? Esta conducta no está bien en la sociedad, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no lo hagan, no lo he hecho, no lo hagan. Se me ocurre, por ejemplo, ir desnudos por la calle. De acuerdo a las leyes y de acuerdo a la ética y a los valores y a la convivencia en sociedad, pues eso no está bien, eso es, se me fue el nombre de, ¿cómo se llama esto? En vía pública, no sé si ustedes saben el nombre, pues me dicen, pero no me acuerdo. Desorden, no. Tiene una palabra. Se me fue. Bueno, el punto es que no podemos tener ese tipo de comportamientos en la vía pública, no podemos tener ese tipo de comportamientos en un espacio público. ¿Por qué? Porque, bueno, eso no es correcto y no es bien visto. O, por ejemplo, no sé, que esté, ¿qué otro comportamiento? ¿Qué otro comportamiento no es bien visto y además está castigado por la ley? ¿Qué otro comportamiento? Liz, César, Vanessa, ¿qué otro comportamiento? En lo que me acuerdo cómo era la palabra esta. ¿Desorden en la vía pública? Creo que sí, ¿no? Bueno, ¿qué otro comportamiento está castigado por la ley? O bueno, por la ley.
el manoseo. El manoseo. Bueno, no sé Sí. cómo. Ajá, es que cuando le hago en la calle ahí. El acoso, bueno, se podría decir como el acoso, ¿no? Porque dentro del acoso, pues sí viene pues sí, las palabras, tocar a la persona, el perseguirla, sí, sí, todo eso tiene que ver y está englobado en el acoso, bien. Por acá dice César, la prostitución, sí, también, aunque bueno, hay áreas específicas en donde pues se ocurre todo esto. Pero sí, también no está bien visto que estén en todas las calles, obviamente. Perfecto, sí. ¿Qué otro comportamiento, qué otra parte no es bien vista por la ley? O bueno, está castigada por la ley. Nada más. Vanessa, ¿usted qué dice? ¿Sí está o no está, Vanessa? Bueno. Ok, otro criterio para orientar nuestro comportamiento después del legal viene el axiológico. Dentro del axiológico tenemos estos valores y creencias que aprendemos. Ok, la drogadicción tampoco es bien vista. Sí, no, la drogadicción no. Bueno, el axiológico ya son en base a los valores y los principios, no que nos han inculcado y que son rígidos, no, sino que estos valores y estos principios, además de los que nos inculcaron, son aquellos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y que hemos aprendido en sociedad. Estos valores y estos principios son más flexibles. Bien, entonces estábamos hablando del nivel axiológico en el criterio, como criterio orientador para elegir nuestra propia conducta. Les mencionaba que en el axiológico sí vamos a tener valores, normas, principios, pero además de los ya aprendidos. Ahora estos valores, estas normas, estos principios son los que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y no solamente aprendido, sino que realmente hemos valorado, no solamente que nos ha sido impuesto, sino que ahora lo entendemos y que además sabemos su valor y estamos completamente seguros acerca de su importancia. Es decir, estamos convencidos de que es valioso. ¿Por qué? Porque en el nivel, en el nivel del super yo, pues sí, teníamos valores, principios que decíamos esto está bien, esto está mal, pero en realidad era porque alguien más nos lo había dicho, pero por nosotros mismos no estábamos completamente seguros o convencidos. Es más, si alguien nos hubiese preguntado, pero ¿por qué dices que es bueno? Ah, porque mi mamá me lo dijo, o porque mi papá me lo dijo, o porque mi hermano o mi hermana me lo dijeron, o porque el maestro o la maestra me lo dijo. Sin embargo, a nivel axiológico, nosotros podemos dar ese por qué a mí me parece bueno o por qué a mí me parece malo. Y podemos dar diferentes y argumentos sustentados en ciertas, no sé, puede ser ciertas experiencias, ciertas vivencias e incluso en cierta información que nosotros poseemos. Es por eso que este nivel axiológico es un poco más arriba, pero el que es mayor de todos es el yo profundo. En el yo profundo va a entrar el nivel axiológico. ¿Por qué? Porque en el yo profundo ya no, mis criterios de comportamiento ya no se basan en, por ejemplo, el nivel de estudios que tengo, la edad que tengo, el género al que pertenezco, mi estatus social, ya no depende de eso, más bien depende de quién soy yo dentro de mí, es decir, mis valores, mis principios, de lo que yo estoy convencida y de cómo rijo mi comportamiento de acuerdo a esto que soy yo y no a quién es, por ejemplo, mi mamá o a quién es mi hermana o mi hermano, no, sino a quién soy yo, qué es lo que, como, de qué estoy convencida y qué,
de acuerdo a ese convencimiento, cómo voy a actuar, por ejemplo, para defender cierta postura o para no defenderla, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en el yo profundo es un nivel alto para tener estos criterios orientadores para elegir mi propia conducta. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, no. No, Miss. ¿No? ¿No? De acuerdo. Bien, entonces, vamos a ver. Ay, no me deja avanzar. A ver, permítame. Ya está. Bien. Ahora, ya pasamos de la parte autónoma, ahora vamos a la responsabilidad. La responsabilidad va a ser esa conciencia de la conexión causal entre las acciones y los efectos que producen. Ah, caray, ¿qué es esto? Ah, bueno, pues aquí nosotros vamos a estar plenamente convencidos de que cada acción tiene una reacción y que todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias. Y estas consecuencias pueden ser buenas y pueden ser malas, pero nada se queda sin consecuencias. Incluso estas consecuencias, siendo buenas, siendo malas, beneficiándome o perjudicándome, van a tener cierto nivel de perjuicio, bueno, sí, de perjuicio y de beneficio. Así que las consecuencias de los actos me hacen reflexionar, me hacen administrar, orientar y valorar, pero ¿qué voy a reflexionar? ¿Qué voy a administrar? ¿Qué voy a orientar? ¿Y qué voy a valorar? Ah, bueno, yo al ser responsable, bueno, si ese es uno de los valores que tengo y que realmente estoy convencida de que vale o que tiene cierto valor, voy a empezar a reflexionar acerca de las consecuencias de mis actos. Entonces, lo que yo voy a reflexionar va a ser, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo digo esto? ¿Qué pasa si yo elijo esto? ¿Qué pasaría? Pero esa reflexión va más allá de mí misma, es decir, sí, a mí me afectaría o me beneficiaría de cierta manera en esto, esto y esto, pero ¿y qué pasa con los que están a mi alrededor, los más cercanos, obviamente? ¿Qué pasaría si, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello? Entonces ahí es donde voy a reflexionar mis actos para saber qué consecuencias pueden tener. También en las consecuencias de los actos voy a administrar. ¿Qué voy a administrar? Voy a administrar mis recursos. ¿Por qué? Porque dentro de esta responsabilidad viene el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con mis acciones voy a perjudicar o a beneficiar pues a las demás personas, incluyéndome, y quizás a mis generaciones futuras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo decido no reciclar, no reutilizar, si yo tiro o soy una persona consumista o más bien, bueno, sí, todo el tiempo estoy comprando y comprando y comprando cosas y desechando y desechando y desechando otras, es decir, estoy generando muchísima basura, estoy generando muchísimos desechos y mi huella de carbono es muy grande como para que yo estuviese viviendo en 3 planetas debido a lo que hago. Entonces, estas consecuencias se van a mis generaciones futuras, incluso a mi yo del futuro. Es decir, no sé, en unos 5 años o en unos 2 años quizás. ¿Por qué? Por las consecuencias que tiene mis acciones. Incluso, como les digo, no solamente nuestras acciones, sino, por ejemplo, las acciones de los gobiernos, las acciones de, bueno, más que nada, de los gobiernos, de las sociedades, de las empresas, que como estamos viendo, están teniendo
una consecuencia pues grave, porque por la falta del recurso del agua, que es muy importante, por el socavón que se está formando y que cada vez es más grande, me parece que en Puebla, debido según lo que leí, igual ustedes me dicen, no, no es cierto, ustedes díganme, si es que ya lo leyeron también, esto debido a me parece que una refresquera o una embotelladora, se está haciendo este socavón. Y bien, todo esto por estar extrayendo nuestros recursos de manera, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, de manera irresponsable y sin pensar en las consecuencias a futuro. O tal vez pensando en las consecuencias a futuro, pero dejándolas de lado simplemente por el dinero o por lo que se pudo o se puede generar. Estamos hablando en términos de dinero. Bien, también las consecuencias de los actos me van a orientar. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones, para que las consecuencias sean menores en algunos casos o para que no haya consecuencias desfavorables, sino únicamente favorables. Es por eso que me van a orientar. También las consecuencias de los actos me hacen valorar lo que realmente me conviene, lo que realmente conviene hacer y lo que no conviene hacer, de acuerdo a estas consecuencias. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, no. Más o menos. Nada. ¿Se comprendió? ¿No se comprendió? ¿Ya se durmieron? Ok, César dice que sí. Bien. Liz, ¿preguntas, dudas? No, Miss, ninguna. Bien. Ahora vamos a ver, la heteronomía. La heteronomía van a ser esas leyes a las que está sometido un individuo. ¿Por qué? Porque el propio individuo no genera sus propias leyes, sino que le vienen dadas de afuera, es decir, le son impuestas. Esa es la heteronomía. Recordemos que la autonomía van a ser estos criterios que son propios, que vienen de nuestra propia razón para regular nuestro comportamiento, a diferencia de la heteronomía, que aquí el individuo se ve sometido a estas leyes, a estas normas, pero que vienen dadas de otra persona o de alguna institución o de alguien más, alguien externo a esta persona. Por lo que dichas normas, dichas leyes, pues no tienen un impacto como tal. Simple y sencillamente se obedecen, pero nada más. No hay un impacto. Y entonces aquí les pongo este cortometraje, no, bueno, estos dibujos, se me olvidó el nombre, que dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, desde pequeños, cómo contradecimos muchas veces estas leyes, estas normas, esta heteronomía. Pero bueno, esto nos sirve y nos ayuda para poder, al final, ser autónomos. ¿Por qué? Porque empezamos a comprender cómo se vive en sociedad. Y aquí abajo hay una frase que dice, el ser humano tiene que aprender a decir sí o no desde sí mismo, no desde el temor de perder una oportunidad o quedarse atrás. Entonces aquí lo que quiere decir es que cada uno de nosotros debemos tomar decisiones de acuerdo a nuestra propia razón, a nuestros propios criterios, a nuestra propia voluntad, sin ese temor de decir, es que si no lo hago, me va a dejar de hablar fulanito o voy a perder a sutanito o qué sé yo, sino propios criterios que sabemos y que conocemos que están bien.
Tampoco voy a tomar decisiones que van a perjudicar a otras personas. Eso ya no es ser autónomo ni heterónomo. Eso ya es ser una persona sin valores y sin principios. Bien, aquí también tengo otra frase. Ah, no es cierto, no es otra frase. Bueno, aquí. La voluntad puede tener dos fundamentos, la razón o la inclinación. Para ser autónomos, nuestra voluntad debe ser la razón. Si somos heterónomos, entonces nuestra voluntad está dada por la inclinación, es decir, por miedo, por si no lo hago me va a pasar esto, si sí lo hago me va a pasar esto. Entonces esta heteronomía se da más cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros estamos al cuidado de nuestros padres, o se da más, por ejemplo, si en alguno de ustedes que ya tiene hijos, pues esta heteronomía se da en sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes como padres son esa autoridad, esas leyes que rigen la conducta de los niños. Claro, bueno, si los niños se dejan, ¿verdad? Pero bueno, ahí vemos esta heteronomía, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, no, ninguno. Hola. ¿Me han dejado sola? No, aquí estamos. Bueno, aquí estoy. Ok, bueno. Ok, César. Bueno, está bien, Liz. Ok, entonces, pasando de la heteronomía, vamos a la libertad. La libertad, bueno, va a ser esa facultad que tenemos que nos permite, ok, Carlos, sí es Carlos, ¿verdad? Bueno, entonces, les decía que la libertad va a ser esa facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no cierta acción, pero esto basado en su inteligencia o en su voluntad, no en el miedo, no en el autoritarismo de alguien más, sino en la propia inteligencia, en la propia voluntad, en la propia reflexión. Y aquí hay otra frase de Michael que dice, la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. ¿Qué pueden decir acerca de esta frase? Liz, César, Vanessa, Carlos, ¿qué pueden decir acerca de esta frase? La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. El dominio absoluto de sí mismo. ¿No? ¿Nada? ¿Cómo nada? Como la libertad de uno mismo, ser nosotros mismos y no depender de más personas. Okay. Bien, también César opina lo mismo, no depender de alguien más, ¿correcto? Entonces sí, esta frase, sí, además de no depender de alguien más, dice del dominio absoluto de sí mismos. Incluso hay veces, ok, en un proceso de descubrimiento sano es íntegro para un desarrollo constructivo. Ok, sí. Bueno, entonces, ciertamente, nosotros al conocernos, pues sabemos qué es lo que, ¿cómo llamarlas? Ah, ya. Al conocernos sabemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Entonces, aprovechando nuestras fortalezas, vamos a poder dominar nuestras debilidades. Es ahí donde tenemos dominio absoluto de nosotros mismos. Ok, César. Entonces, aquí nosotros tenemos dominio absoluto de nosotros mismos, al conocernos a la perfección, al saber qué es lo que hay de bueno en mí, qué es lo que hay de malo en mí, cuáles son les decía, mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, y a partir de mis fortalezas dominar a mis debilidades para, ahora sí, tener ese dominio de mí mismo.
Si no tengo dominio de mí mismo y me dejo llevar, por ejemplo, por mis debilidades, que serían, no sé, arranques de ira o ¿qué será? ¿Qué otra debilidad? O ponerme a llorar por todo, quizás, o qué otra debilidad? O bueno, se podrían tomar como debilidades, claro está. Entonces, si yo me dejara llevar por todo esto, no sería verdaderamente libre, o no sería bueno, sí, no sería verdaderamente libre. Así que siempre debo, bueno, no, para ser libre, debo conocerme a mí mismo. Ese es todo. O bueno, ese es el punto. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, no. ¿No? ¿Ninguna? Bien. Díganme, ¿qué es la tolerancia? ¿Qué es para ustedes la tolerancia? Carlos, Vanessa, Liz, César, ¿qué es la tolerancia para ustedes? ¿Quién respeta la opinión o de uno mismo? Bueno, de las personas. Ok. ¿Quién respeta la opinión de las demás personas? Sí. ¿Respeta también las opiniones? Ajá. Bueno, es lo que acaban de decir, pero sí. Respeto a las opiniones. Bien, ¿qué más? Además del respeto a las opiniones, ¿qué más engloba la tolerancia? ¿No? Bueno, veamos. Entonces, la tolerancia sí implica ese respeto que ustedes mencionaron, pero también implica empatía, ¿ok? Respeto a las creencias, prácticas o ideas, sí. Entonces, la tolerancia implica respeto, empatía y solidaridad. Aquí, dentro de la tolerancia, se supone que somos o se debe ser flexible, saber escuchar, saber observar y también aceptar la diferencia como parte normal de nuestra vida, como nos lo menciona César, cuando nuestras creencias o lo que sea que nosotros defendamos sea diferente a la de los demás. Todos somos diferentes y es ahí donde está la riqueza de este mundo, en su diversidad, en que seamos diferentes. ¿Por qué? Porque si todos fuésemos iguales, el mundo sería muy aburrido. ¿Por qué? Porque no tendríamos con quién discrepar, todos pensaríamos lo mismo, todos nos vestiríamos igual, todos comeríamos lo mismo a la misma hora, haríamos lo mismo, no habría diversidad, tendríamos los mismos gustos, hablaríamos igual, hablaríamos de lo mismo. Entonces, pues no, sería muy aburrido y monótono todo. Es por eso que la diversidad y las diferencias son parte esencial de nuestra vida y debemos aprender a vivir con ellas. Esto es en respeto, en empatía y en solidaridad, sin discriminar, pues sin dejar de lado nuestros valores. ¿Sale? La tolerancia es igual a la paz. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda? Sí, no, díganme por favor. ¿No? ¿Ninguna? Vale. Ok, entonces veamos. La solidaridad que viene dentro de la tolerancia es reconocer las necesidades de los demás
y actuar. Es decir, no solamente voy a estar consciente de la necesidad del que está al frente de mí o de mi vecino o de mi vecina o de cualquier otra persona. No solamente voy a reconocer sus necesidades y decir, ah, sí es cierto, no tienen para comer. Ah, sí, se quedó sin trabajo. Ah, sí, lo operaron o la operaron. ¿Hasta ahí me quedaría? No, la solidaridad va más allá de reconocer las necesidades de los demás, va más allá, es decir, vamos a la acción. A ver, si estoy viendo que fulanito, no sé, se quedó sin trabajo o no tiene para comer, pues si yo soy solidaria, voy a compartirle de mi comida o los voy a invitar a comer a mi casa o tal vez arme una pequeña despensa y se la lleve a su hogar, tal vez. Esto sería bueno. Y por ejemplo, aquí tenemos una imagen, no sé si ustedes recordarán este suceso, no sé si lo recuerden o no lo recuerden, si les venga algo a la memoria. ¿De qué creen que se trate esta imagen? ¿Qué ven en esta imagen? A ver, díganme. ¿Que están quitando escombros? Ok, están quitando escombros. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver aquí en esta imagen? ¿Ayuda? Ok, ayuda. ¿Fue el 19? No, ¿no fue el 17? Ah, no creo que sí. Fue el 19. Sí. Bueno, pero sí. ¿Recuerdan el temblor de hace, cuántos años? ¿3, 4 años? Creo que fue en el 2017, si no mal recuerdo. En donde los jóvenes, bueno, no solamente los jóvenes, pero fue donde más se vio la solidaridad, ok, gracias César, donde más se vio la solidaridad y el trabajo en conjunto. ¿Para qué? Para ayudar a quitar escombros, para hacer centros de acopio, para, pues, tanto para humanos como para los animales, las mascotas. Entonces, aquí se vio la solidaridad del pueblo mexicano en este caso, en donde pues nos ayudamos o se ayudar, bueno, sí, recibimos ayuda mutua, sobre todo, bueno, pues en la parte central, perdón, en el Estado de México, en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ahí fue donde más desastres hubo o más consecuencias del terremoto de este sismo hubo. Bien, ahí podemos ver esta solidaridad. Ahora, ¿ustedes qué otro ejemplo me podrían dar de solidaridad? ¿Qué otro ejemplo de solidaridad? Vanessa, Liz, Carlos, César. ¿Me recuerdas qué ocurrió el 3 de mayo del 2021? Porque no soy muy buena para las fechas. No logro recordar qué pasó en esa fecha. Cierto. Bueno, ¿y ahí por qué hubo solidaridad? Bien, ¿qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo? ¿Alguien más?
Ok, las personas se juntaron para retirar los escombros y atender a los damnificados. Bien, sí. De hecho, por ahí vi en un reportaje que incluso como venían enfermeros en la misma línea, o me parece que iban pasando por ahí, no recuerdo bien, también se detuvieron pues a atender a las personas precisamente en un acto solidario. Perfecto, ¿qué más? Qué otro ejemplo? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ya están comiendo? ¿Ya se durmieron? ¿No? Sí, las inundaciones en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz. Perfecto. Bueno, ok, veamos lo siguiente. Am, así es. Tenemos, más bien, hemos escuchado el término xenofobia y racismo. Sí, no, más o menos, jamás en la vida, ¿sí? Xenofobia y racismo. ¿Qué entendemos por xenofobia? ¿No? Ok, la xenofobia, el rechazo a los extranjeros. Exactamente. Entonces, aquí podemos ver diferencias entre la xenofobia y el racismo. La xenofobia, como bien ya lo menciona su compañero, exacto, sentimientos de repudio intenso a los extranjeros, es el rechazo al extranjero. Y el racismo, bueno, pues este es una actitud o ideología donde un grupo étnico o una raza se siente superior a otra y entonces ahí vienen los conflictos. Y bien, aquí puso algunas imágenes, por ejemplo, el rechazo al extranjero cuando comenzó todo esto de la pandemia, pues como venía de Wuhan, China, o bueno, de ahí se creía se cree que viene, que ha venido, pues muchas personas comenzaron a repudiar aún más a los extranjeros, sobre todo a aquellos que tenían o venían del continente asiático, no precisamente de China, no precisamente de Japón o de Corea o de cualquier otro de estos países, sino únicamente con que fuera asiático, con eso ya era motivo de rechazo. Y en el racismo, pues aquí pongo a esta persona que se me fue su nombre, Yalitza Aparicio, sí, ¿no? Yalitza, en donde los mismos mexicanos, pues la critican, los mismos mexicanos hacen comentarios racistas por su color de piel, por su origen, por el lugar en donde, bueno, sí, su origen, el lugar en donde viene, y en lugar de, por ejemplo, apoyarla por ser mexicana, por representar a México, en lugar de apoyarla por los logros que ha tenido, ahí también podemos ver que dentro de nosotros mismos, dentro de los propios mexicanos, pues hay mucho racismo, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda? Sí, no. ¿No? ¿Todo bien? Hoy están muy callados. Bien, veamos. Ahora, el autoritarismo. El autoritarismo es la degeneración de la autoridad en la que la obediencia de los subordinados se va a lograr sin un consenso, mediante la imposición o más bien, y la restricción de la libertad. Entonces aquí el autoritarismo dice que es esa degeneración de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad realmente no es para
imponer ciertas normas, leyes, principios o para restringir la libertad, sino que la autoridad se da gracias a el respeto, a la admiración de dicha autoridad o de dicha persona en autoridad. Es por eso que dice que es la degeneración. Es decir, es todo lo contrario a la autoridad. El autoritarismo únicamente es o se da en la obediencia de los subordinados y no importa si quieren o no lo quieren hacer, no importa si está bien o está mal, simple y sencillamente lo va a hacer porque se lo ordenan y punto, no hay más. Y si no lo hace, entonces hay consecuencias. Es por eso, por ejemplo, aquí tenemos este cartelón que dice, me gustaría decir algo, y entonces lo multan, ¿por qué? Por querer decir algo. Incluso, pues, el autoritarismo se dio, por ejemplo, en la Guerra Mundial, en donde, pues, mataron a varios judíos debido a este autoritarismo que ejerció Hitler. Pero bueno, nosotros sabemos que hay ciertos hechos, ciertos actos que también contienen autoritarismo y que quizás no lo es, bueno, sí los hemos visto, pero no los hemos atacado, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, hay culturas o hay en ciertos estados de la República Mexicana en donde aún a las niñas, sí, a las niñas, a las personas, bueno, a las niñas, a las mujeres, las obligan a casarse con personas o con señores, con hombres adultos, incluso con sus propios violadores, ¿no? Entonces, este es un acto injusto y también de autoritarismo. ¿Por qué? Porque pues no les preguntan si quieren o si no quieren, simple y sencillamente lo hacen y ya, punto. No hay más. No toman en cuenta sus decisiones. Y sí, aún hay en el estado, perdón, aún hay varios estados que hacen esto en la República. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda? Sí, no. Carlos, Vanessa, César, Liz, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Miss. ¿No? ¿Segurísimos? Vale. Ahora, para ustedes, ¿qué son los valores? ¿Qué son? ¿Qué son los valores? ¿Nada? No, sí. ¿Qué son? ¿Qué son para ustedes los valores? Por ejemplo, Carlos, dígame, ¿qué son para ustedes para usted los valores? ¿Está Carlos? ¿No está Carlos? Ok, características positivas de alguien. Bueno. Vanessa, para usted, ¿qué son los valores? Sí está Vanessa, no está Vanessa. ¿No? Ok. Liz, para usted, ¿qué son los valores? Cualidad que es apreciada por una persona.
Ok. ¿No? Nos orienta a actuar, así sea en nuestra casa o algún trabajo. Ok, son orientadores de nuestra conducta también. Bien, sí. Entonces, el valor nos indica, pues, algo que importa, algo que tiene una significancia o que es eficaz. Así que los valores no son algo circunstancial o momentáneo, es decir, que hoy sí valen, pero mañana ya no. Hoy sí me sirven, pero mañana ya no. O hoy no me funcionan, pero mañana tal vez sí. No, los valores van a tener, valga la redundancia, esta cualidad o esta importancia, este valor en todo momento. Y para que tenga el valor en todo momento, nosotros debemos creer ese valor, decir ese valor y actuar conforme a ese valor. ¿A qué me refiero? Para cada persona, los valores tienen distinta, digámoslo, importancia, debido o de acuerdo a al conjunto de valores, de normas, de principios y a nuestra moralidad, a la moralidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque para ciertas personas la responsabilidad es lo más importante. De acuerdo. Entonces estábamos con que los valores debemos creerlos, decirlos y actuarlos. Y me refiero a que debemos ser congruentes con lo que pensamos, con lo que creemos y con lo que decimos. Es decir, les mencionaba que, por ejemplo, para una persona puede ser la responsabilidad el valor más importante que hay, mientras que para otra es la honestidad, mientras que para otra es el amor y para otra persona es la tolerancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, cada persona, va a tener en cierto nivel a los valores. Para unos va a ser más importante el respeto, para otros la tolerancia, para otros el amor, para otros la honestidad, para otros la responsabilidad. Sin embargo, los valores no dejan de tener este valor, no dejan de ser esas cualidades que ustedes mencionaban, sino que permanece su valor, pero ya depende de nosotros si ese valor aplica para nosotros como personas, para nuestras propias convicciones. Así que es por eso que debemos ser congruentes entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Bien, ahora aquí hay diferentes valores. Tenemos el valor y el antivalor o la polaridad, la polaridad del contravalor. En síntesis, el amor va a ser ese sentimiento imperecedero que solo procura el bien, la armonía y la paz. Lo contrario a este sentimiento sería la destrucción y el odio. Así que ya saben, si alguien les dice que los ama, pero no procura su bien o la armonía y la paz, en realidad no los ama, ¿vale? También tenemos otro valor que sería el compromiso. El compromiso es atenerte a tus elecciones y decisiones. Esto a pesar de las consecuencias. Es lo que se llama un hombre o una mujer de palabra, ¿no? Que cuando adquirimos un compromiso realmente lo cumplamos, realmente lo ejerzamos, sin importar las consecuencias que pueda tener. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese compromiso, porque ya nos pusimos en este compromiso. El contravalor sería deshonrado, es decir, tener esta deshonra por no haber cumplido con ese compromiso. Es como Mulan, deshonra tú, deshonra tu vaca, deshonra tu casa. Bueno, el punto es que si no cumplimos con lo que nos hemos propuesto o con lo cual nos hemos comprometido, entonces estamos deshonrando nuestra propia palabra, nos estamos deshonrando a nosotros mismos, vaya. Ahora, la conciencia ecológica, que es lo que les mencionaba, es visualizarse a sí mismo como parte del sistema ambiental y físico, y al visualizarnos vamos a cuidar de él. Entonces,
La conciencia ecológica también es un valor. Quizás no a todos se nos ha inculcado este valor en casa, pero a lo largo de nuestra vida, les mencionaba, podemos aprender ciertos valores y podemos adquirir ciertos valores que nos van a determinar nuestra conducta. Así que uno de ellos podría ser, y creo que se nos está reeducando, y no solamente nosotros, sino a la población en general, en la conciencia ecológica. ¿Por qué? Porque si no tenemos esta conciencia ecológica, entonces quiere decir que somos destructores. Así que nosotros como buenos seres humanos y como personas que queremos a nuestro planeta y que queremos que sus recursos duren un poco más, pues tendremos esta conciencia ecológica. Ahora bien, la fuerza de voluntad es esa decisión, pero no solamente la decisión, sino ese poder para actuar, pues debido a cierto pensamiento o a cierta toma como su nombre, perdón, la redundancia, conforme a ciertas decisiones. Por ejemplo, yo decido, qué sé yo, no sé, yo decido correr todas las mañanas, levantarme temprano e irme a correr todas las mañanas. Esa es mi decisión, pero ahora falta que realmente lo haga. Si realmente lo estoy haciendo, si lo llevo a cabo, es decir, que todas las mañanas me esté levantando temprano para ir a correr y lo haga todas las mañanas, sin decir, ay, hoy no, y no lo haga, sino que todas las mañanas lo haga, entonces quiere decir que yo tengo fuerza de voluntad. Sin embargo, si digo, ay, no, hoy no tengo ganas, hoy tengo flojera, o pues hoy no quiero, entonces ahí estoy mostrando mi debilidad. ¿Por qué? Porque no tengo esta fuerza de voluntad y tampoco tengo este compromiso. Si se dan cuenta que van involucrados, ¿no? El compromiso también. Compromiso conmigo mismo, obviamente, pero no deja de ser compromiso. Ahora bien, la generosidad es satisfacer las necesidades de los demás. Esto, si se dan cuenta, viene de la mano de la solidaridad. Y aquí lo contrario a la generosidad sería el egoísmo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo, no sé, pongámoslo así, ¿no? Yo tengo, ¿qué será? Pues digamos una caja de leche, ¿no? No sé ni cuántos vengan en una caja. Supongamos que unos 12 litros de leche, ¿no? Igual y es mucho y no vienen 12 litros, pero supongamos que en esta caja sí. Entonces vienen 12 litros de leche, pero yo pues no consumo leche, simple y sencillamente me acabaré, no sé, 2 litros en, ¿qué será? En 15 días, tal vez, o más tiempo. El punto es que no necesito esos 12 litros. Pero mi vecino o mi vecina tiene hijos pequeños y ellos sí consumen leche pues, todos los días. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues decido darle pues la caja de leche a ella porque sé que le va a servir. A mí no, porque pues yo no la consumo, pero a ella sí, porque sus hijos están en crecimiento, porque les encanta la leche y diversas situaciones. Ahí estoy mostrando mi generosidad. Sin embargo, si yo, a pesar de saber que mi vecina pues, puede necesitarla más que yo, decido guardarla y hasta que se me echa a perder la leche, pero no darle a nadie. Entonces ahí estoy demostrando egoísmo, ¿vale? Ahora bien, otro valor sería pues la honestidad o ser honesto, estar libre de engaño. El contravalor sería la mentira. Obviamente aquí, creo que no más bien, no creo, sino estoy segura que todos hemos mentido en alguna ocasión. Incluso algunos seguimos mintiendo, que no debería ser, pero bueno. Según esto, las mentiras piadosas, pero aún así siguen siendo mentiras. Entonces, sí, todos en nuestra larga o corta vida hemos mentido. Así que esta honestidad debe ser, pues, un valor más importante para cada uno de nosotros para
dejar de lado, pues, las mentiras, ¿no? Claro, al decir la verdad, debemos ser cuidadosos. ¿Para qué? Para no lastimar a las personas y decir la verdad, pero con las palabras adecuadas, ¿no? Tampoco suavizarla de tal manera que ya no sea verdad, ¿no? Pero bueno, eso es la honestidad. La humildad es ser auténtico sin pretensiones ni arrogancias. En ocasiones, la humildad se confunde con un estado socioeconómico. ¿Por qué? Porque muchas veces para referirnos a una persona o a un grupo de personas que no tienen los suficientes recursos económicos, decimos, ay, es que fulanito de tal o perenganito es una persona humilde. Y tú te quedas de, ¿humilde cómo? ¿Por qué? Ah, pues porque no tiene para, no sé, para comer, vive en una casa así y así. Ah, entonces no es que sea humilde, más bien es que no tiene los recursos suficientes, tal vez. Una persona humilde es aquella que no es arrogante, que es auténtico en todo lo que hace y en cómo se presenta a las demás personas. Incluso pueden haber personas que sean de bajos recursos muy arrogantes, y hay personas de un estatus más elevado en cuanto a recursos económicos, que pueden ser las personas más humildes que tú hayas conocido en cualquier otra estatus social. Así como también pueden haber personas de estatus social alto, muy arrogantes, y personas de estatus social bajo, muy humildes. Entonces, la humildad tiene que ver con la autenticidad de las personas, con el no ser pretenciosos, el no ser arrogantes, no con la condición económica, ¿vale? Para que no confundamos esos términos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, no. Hola. Ya se durmieron. ¿No? Bueno. Entonces, continuamos. Hay otro valor, que es el respeto. El respeto, pues, es tratar a los otros como, bueno, aquí yo le cambiaría, no es como si fueran importantes. ¿Por qué? Porque todas las personas son importantes por el simple hecho de ser personas, punto, nada más. Por el simple hecho de existir y ya. Yo diría, aquí en el respeto, tratar a los otros como me gustaría que me trataran a mí. Tratar a los otros como quisiera yo ser tratada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no voy a lastimar a la otra persona porque a mí no me gustaría que me lastimaran. Esa es una razón. Obvio, es como muy superficial esta razón, ¿no? De tratar a los otros como me gustaría que me traten. Sí, pero también podría ahí, en el respeto, tratar a los demás por su importancia, debido a su importancia. Y no me refiero a su estatus social, no me refiero a que sean unas personas más importantes que otras, no, me refiero a que simplemente por el hecho de ser personas ya son importantes. Entonces, tratar a las demás personas, tratar bien a las demás personas, nada más, por el hecho de ser personas. Pero aquí no solamente abarca a las personas, también a toda clase de vida. ¿Por qué? Porque también dentro del respeto cabe el respeto hacia la vida silvestre, hacia los animales, hacia las plantas, hacia el medio en el que yo vivo. Todo esto también tiene que ver con el respeto. Su contravalor, pues, sería ser irrespetuoso. Bien. Otro valor, pues, es la responsabilidad, que ya vimos, que es la habilidad personal de responder y cumplir cabalmente con los compromisos que hemos adquirido. El contravalor de ser responsable es irresponsable o incumplido. La solidaridad, también ya la vimos, es dejar a un lado los deseos y necesidades propias en apoyo de los demás, procurando lo mejor para ellos. El contravalor de la solidaridad sería ser insensible. ¿Por qué? Porque a pesar de ver
el sufrimiento o las necesidades de las demás personas, pues no hago nada. Entonces es ahí donde me vuelvo insensible. La tolerancia es mostrar dominio de uno mismo. En parte. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener ese respeto, esa solidaridad y esa... respeto, solidaridad, se me fue otra. Bueno, para aceptar a lo que es diferente a mí. Así que la polaridad o el contravalor sería la intolerancia. Así que los valores son esos principios con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso de conciencia y los emplean para juzgar lo que es adecuado de las conductas propias y también de las ajenas. Y no con esto quiero decir que somos jueces, no, simple y sencillamente, pues vamos a determinar nosotros mismos si lo que estamos haciendo es correcto o no lo es, de acuerdo a nuestros propios valores, pero también vamos a juzgar si es lo que estamos haciendo, vamos a calificar las actitudes de las demás personas de acuerdo a nuestros propios valores, a decir, híjole, lo que está haciendo no está nada bien, o ¿sabes qué? Es la persona más generosa que he visto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos juzgando de acuerdo a estos valores que nosotros ya tenemos, ¿vale? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? No. ¿No? Bien. Ok. Vale, entonces, como ya les mencionaba, el respeto, pues, es apreciar, además de a las personas, a la naturaleza, apreciarnos como parte de la naturaleza, propiciar y mantener un ambiente ordenado y respetuoso en todos los ámbitos, convivir con apertura y tolerancia, tratar dignamente a todas las personas, respetar la vida privada de cada persona. Ese es el respeto. Yo sé que hay en algunas ocasiones en las que tener respeto hacia otra persona no es tan sencillo. ¿Debido a qué? Debido pues a sus actitudes, debido a... Sí, más que nada a sus actitudes, podría ser. Pero recordemos que los valores me diferencian a mí, no a la otra persona. Entonces, yo debo aplicar mis valores porque, como ya dijimos, para que sea un valor en mi vida, debo ser congruente con lo que digo, con lo que hago y con lo que pienso. Así que si yo vivo este valor del respeto, lo voy a hacer para todas las personas. ¿Por qué? Porque es un valor que ya tengo yo y que para mí es valioso y que para mí es importante. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario? Sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Ya se durmieron? ¿Ya me dejaron solita? ¿Ya se fueron a comer? ¿Están viendo Facebook? No. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. La justicia. La justicia también es otro valor. Y aquí, en la justicia, se van a tomar decisiones con un criterio objetivo. Esto anteponiendo el bien común al personal. Dar a cada cual lo que corresponde. También la justicia es distribuir con equidad las tareas. Entonces, al ser objetivo no vamos a dar beneficios a ninguna de las partes. Más bien, vamos a impartir la justicia siempre anteponiendo el bien común, es decir, de todos, no solamente, por ejemplo, mi bien personal o el de una sola parte, no, sino el de todos, lo que es mejor para todos. También dentro de la justicia, bueno, por ejemplo,
dice distribuir con equidad las tareas. Por ejemplo, dentro del hogar, pues se distribuyen las tareas, no sé, el día de hoy le toca a fulanito lavar los trastes, a perenganita barrer y trapear y a sutanito lavar el patio, por ejemplo, ¿no? ¿O qué otra cosa? Sí, eso. Y a cada uno, pues, su cuarto, sus cosas personales, cada uno las hace. Va. Y al siguiente, no sé, la siguiente semana, ahora le toca a perenganito, no, ¿quién dije? ¿A fulanito? Creo que sí, ¿no? Bueno, cosas diferentes a las personas. ¿Para qué? Para que sí se repartan equitativamente las tareas y que cada uno haga, pues, estas tareas de igual manera, sin beneficiar a unos o perjudicar a otros. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver la equidad. La equidad implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad de la sociedad. Sabemos que en la actualidad se busca que los hombres y las mujeres sean iguales en todos los aspectos. Y en parte está bien, aunque en parte creo que no tanto. Mi opinión personal. ¿Por qué? Porque biológicamente y genéticamente, los hombres y las mujeres son diferentes, aunque queramos negarlo. Somos diferentes, tenemos diferentes capacidades, y no con esto quiero decir que, por ejemplo, los hombres sean más o los hombres sean menos, o las mujeres sean más o las mujeres sean menos. No, sino que cada uno de nosotros desempeñamos roles diferentes, y no con esto quiero decir que nuestros roles sean insignificantes o más importantes, sino que mutuamente nos ayudamos, o ese debería ser el rol principal, la mutua ayuda. Pero bueno, aún así, la igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres, se busca debido a las inconsistencias o a las injusticias que se han, pues, vivido, que se han hecho evidentes para cierto grupo de personas. Sin embargo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rápido. No recuerdo en qué, la verdad es que no recuerdo ni en qué fecha, como les digo, no soy buena para las fechas, pero no recuerdo en qué fecha. Salió una noticia en donde una persona, una boxeadora profesional, pues tenía que luchar, ¿no? Pero contra el contrincante, ahora sí que valga la redundancia, el contrincante contra el que iba a luchar, era un hombre que se consideraba mujer. Y él alegaba, pues, esta equidad de género, ¿no? Que decía, no, pero necesito o reclamo mi derecho, reclamo mis derechos, reclamo mi oportunidad de ser una boxeadora profesional porque me considero mujer. Y pues dijeron, está bien, vamos a considerarlo porque no queremos ser intolerantes, porque no queremos ser homofóbicos. Sin embargo, la boxeadora pues no estaba muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque era contra un hombre. Sí, se consideraba mujer y todo está bien, pero era un hombre biológicamente, es decir, tenía más fuerza, tenía más musculatura que ella, a pesar de ser boxeadora, pues, profesional. Y bueno, ya, el punto es que le dieron la oportunidad y lo que sucedió fue que le rompió el cráneo a la boxeadora. Este boxeador que se creía mujer le rompió el cráneo a la boxeadora. Entonces ahí podemos ver que sí se requiere igualdad de género, pero, híjole, hay ciertas cuestiones que todavía se tienen que analizar, ¿no? Para llegar a esto que se requiere o que se quiere. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda?
Sí, no. Hola. ¿Están ahí? ¿Ya no están? ¿Ya se fueron? No se vayan. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno. Vamos a ver la paz. La paz se consigue al entender y escuchar las necesidades de los demás antes que las nuestras. Es algo así como también la solidaridad y la tolerancia. La paz es el resultado de una buena convivencia entre las personas. Si queremos trabajar por la paz, tenemos que ser personas dialogantes, tenemos que aceptar a los demás como son, sus diferencias, no ser egoístas y querer ponernos por encima de todos y aprender a resolver pacíficamente los conflictos. Recuerden que el diálogo, pues, nos ayuda a resolver los conflictos. Claro, hay personas que, sí, comienzan dialogando, pero terminan peleando. Entonces ahí, pues, no aplicaron la paz, no aplicaron la tolerancia, no aplicaron ninguno de los valores. Más bien, aplicaron todos los antivalores, ¿no? Bien, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? Sí, no. Creo no. ¿No? ¿Ninguna? Bien, vamos a terminar esta materia el día de hoy. Ahí. Aquí. Así que continuamos con la honestidad. La honestidad, como ya habíamos dicho, es decir la verdad en todo momento, emitir juicios solo cuando tengamos elementos suficientes para ellos, ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y por ejemplo, yo aquí les pongo una imagen de una persona que va a votar, pero que no está siendo honesto. ¿Por qué? Porque está vendiendo su voto. Entonces no está siendo congruente entre lo que piensa, dice y hace. ¿Por qué? Porque lo que piensa es que ese partido no es bueno, lo que dice es que no va a vender su voto y lo que está haciendo es vendiendo su voto, por ejemplo, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo de la falta de honestidad y de lo que deberíamos hacer, ¿no? De lo que deberíamos ser. Ahora bien, por último, la lealtad. La lealtad es la decisión de hacer aquello con lo que la persona se ha comprometido, aún en circunstancias cambiantes. Y si se dan cuenta, dentro de la lealtad podría caber el compromiso, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones y estamos comprometiéndonos a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté cambiando. ¿Por qué? Porque ya lo hemos decidido así. Y aquí yo les pongo la imagen de un perrito. ¿Por qué? Porque sabemos que los animales bueno, sobre todo los perros son los más leales que hay. ¿Que deberíamos aprender de ellos? Pues sí, en parte. Así que ese es el ejemplo que les puse yo en esta diapositiva. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no. Díganme, por favor. ¿No? ¿Ninguna? Creo que no.